Ok. A mí. Ya está grabando. Buenos días. Daremos inicio al evento Cooperación Europea para la Paz en Colombia, en la 27ª edición de Cátedra Europa y enmarcado en el proyecto de investigación Values Research Education Network on Contestations to EU Foreign Policy, en el que participamos 20 universidades de 17 países del mundo y que es cofinanciado por la Unión Europea. Agradecemos a los presentes ubicarse en sus puestos y silenciar sus celulares. Los invitamos a utilizar la etiqueta numeral Cátedra Europa para hacer sus comentarios en redes sociales y a consultar la programación académica y cultural de la cátedra a través de la página web de la universidad www.uninorte.edu.co y a seguir las redes sociales del proyecto Values siguiendo el código QR que se mostrará en la pantalla. Continuamos con la celebración de los 27 años de Cátedra Europa de la Universidad del Norte con Italia como país invitado de honor. Cátedra Europa es un programa que impulsa el análisis de los principales desafíos de nuestra región vistos desde una perspectiva internacional. Queremos destacar a lo largo de estos años la participación de más de 3.000 conferencistas y más de 120.000 asistentes. Tenemos el honor en este evento de contar con un grupo de expertos que nos acompañan en la mañana de hoy para debatir y reflexionar sobre la cooperación que ofrece Europa para la paz en Colombia desde distintas perspectivas que vinculan la academia y al sector práctico. Nos acompañan en la mañana de hoy el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, el rector de la Universidad de Pavía, Francesco Svelto, así como representantes de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, el jefe de cooperación internacional de la delegación de la Unión Europea en Colombia, representantes de la Universidad de Parma y demás de 7 instituciones con las que tenemos convenio. En la mañana de hoy, el orden de las intervenciones será el siguiente. Daremos inicio al evento con el saludo inicial por parte de nuestro rector Adolfo Meisel Roca. Seguidamente, el rector de la Universidad de Pavía, doctor Francesco Svelto, compartirá una presentación sobre la cooperación académica para la paz, especialmente entre Italia y Colombia. Seguiremos con la conexión de colegas de 5 instituciones con las que tenemos convenios académicos para un saludo. Estas instituciones son la Universidad de La Sapienza, Perugia para extranjeros, Trento, Rondine y el CHISP. Luego, continuaremos con la presentación del doctor Alberto Menghini, jefe de la cooperación de la delegación de la Unión Europea en Colombia, seguido por Luca De Pauli, de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Continuará Emanuele Castelli, de la Universidad de Palma, y finalizaremos con un debate moderado por los profesores Jairo Agudelo y Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte. Agradecemos a todos los ponentes su participación y damos inicio al evento con las palabras de nuestro señor rector. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí en esta mañana. Veo una nutrida asistencia. Creo que influye que estamos tomando asistencia. Eh, pero bueno, ustedes saben que esta es la primera vez que hemos tomado la decisión del día de hoy y mañana no dar clases para permitirles que ustedes puedan asistir al mayor número de eventos posibles de su escogencia, cosa que me parece magnífica, porque es la oportunidad de escuchar a diferentes conferencistas eh, del país invitado, en este caso Italia. Quisiera empezar haciéndoles a ustedes una pregunta. Em, Voy a poner 3 temas sobre el tapete que creo que son
todos coincidiríamos en que son importantes para Colombia. Los temas son la pobreza, el desempleo y la paz. Yo voy a hacer, que hagamos una votación de mano alzada para ver cuál, cada uno de ustedes, quién piensa que, cuál de esos tres temas, sabiendo que los tres son importantes, cuál es más importante, más prioritario avanzar en él. Entonces digo, en el mismo orden que lo dije, tema de pobreza, tema de desempleo, tema de la paz, bueno, abrumadoramente el tema de la paz. Eh, y esto es una aspiración de Colombia de vieja data. Yo he contado en alguna ocasión, cuando yo tenía unos 4 años, mi abuelo estaba leyendo el Heraldo aquí en Barranquilla y yo estaba ahí jugando cerca de mi abuelo y mi abuelo dijo, llegó la paz a Colombia. Obviamente no entendí de qué se trataba. Le pregunté, abuelo, ¿y por qué dices eso? Me dijo, no, mataron a unos bandoleros que tenían a los campesinos en el Tolima azotados. Y ya dándole de baja a esos bandoleros va a haber paz en Colombia. Por supuesto, he tenido la frustración de que a lo largo de los años, en muchas ocasiones hemos pensado que la paz está cerca y no ha sido posible lograr eso. Pero es un anhelo profundo de Colombia. Hay demasiados muertos en Colombia. Solo en el día de ayer vimos que murió un soldado luego de las heridas que recibió en combate. Y abrumadoramente las personas que mueren son personas de origen humilde, personas campesinas, personas em, por general del campo, como son la mayoría de los soldados de Colombia. Entonces, esto tiene que ser un tema fundamental para Colombia. Y qué importante que Italia, un país con que hay una larga cooperación, nos apoye en este proceso eh, de buscar la paz en Colombia, que es un anhelo, pues yo diría que, digamos, ustedes son una muestra bastante representativa del país. Es un anhelo muy sentido por todos los colombianos. Eh, entonces, agradezco a, a los profesores que van a participar eh, de Italia, al el vicerrector, al rector, perdón, Francesco Esbelto, por venir aquí a participar en la Cátedra Europa, por su conferencia, eh, y a Italia, por supuesto, por su cooperación en este tema que es estratégico para Colombia. Mm, Yo diría, digamos, yo mencioné los otros dos temas, que también son muy importantes, pero la paz se reflejaría positivamente en esos temas. Si tuviéramos paz, pudiéramos combatir la pobreza mucho mejor. Tendríamos que dedicar menos recursos a la guerra. Tendríamos que más tiempo para concentrar la atención del Estado en la reducción del desempleo y la pobreza, que están relacionados, porque la base de una de las fuentes de la pobreza, pues es el desempleo. Y si hubiera paz en Colombia, tanto el desempleo como la pobreza podrían ser reducidos de manera significativa. Entonces, qué importante que se discutan a lo largo de esta mañana este tema para ustedes, que me imagino que son de todas las carreras, pero predominan los de... ¿Quiénes son de ciencia política? De ingeniería, de relaciones internacionales, bueno, de economía, no hay, bueno, de relaciones internacionales.
Debería haber, bueno, no. Aquí están los de relaciones internacionales. Y sobre todo veo muchas mujeres. Me imagino que en relaciones internacionales hay mayoría de mujeres, ¿o no? Qué bueno. 70-30. Bueno, magnífico. Vamos a tener buenos, buen servicio diplomático en Colombia eh, cuando ustedes sean las personas que orienten nuestro servicio diplomático. Entonces, sin más preámbulo, em, quiero agradecer a todos los conferencistas del día de hoy por su participación em, en este tema que, como ya hemos comentado, es, y de acuerdo al sondeo que hemos hecho aquí, el tema más prioritario para Colombia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, rector. Seguidamente damos la palabra al doctor Francesco Svelto, rector de la Universidad de Pavía. Les recordamos que este evento está siendo grabado en nuestros canales digitales y que pueden seguir las redes del proyecto Values a través del QR que se muestra en pantalla. Doctor Svelto, adelante. Buenos días. Yo non hablo espagnolo, volvo all'italiano. Mi hanno detto che da quest'anno relazioni internazionali, i ragazzi, gli studenti di relazioni internazionali avranno possibilità di scegliere come terza lingua anche l'italiano. Quindi questa lezione serve a darvi un aiuto a superare l'esame di italiano quando lo sceglierete come terza lingua. A parte le battute, gli scherzi, io voglio ringraziare di cuore l'Università del Nord, il rettore, professor Adolfo Meisel, per questo invito a condividere con voi quelle che sono le azioni e misure che l'Università di Pavia sta sviluppando in questo momento per quanto riguarda sostenibilità e pace e in generale quanto ha fatto e qual è la storia della cooperazione negli anni. Io ringrazio davvero il rettore, ringrazio il corpo accademico, docenti, tutto il personale, ma soprattutto voi studenti che siete qui con grande partecipazione. Io, come ho detto qualche istante fa, centrerò questa chiacchierata sulla cooperazione e lo sviluppo, i programmi per la pace, ma anche i programmi in generale di internazionalizzazione che l'Università di Pavia porterà avanti negli anni prossimi, per vedere anche se c'è comunque un interesse da parte di studentesse e studenti colombiani e delle università per fare accordi ulteriori e successivi. Permettete... ¿Se entiende? Una tradición distinta de vez en cuando. Yo presumo que los que estudiaron italiano y tanto logren entender también, que no estudian italiano, pero si es necesario lo hacemos haciendo un resumen breve o seguimos así, ¿no? Si entiende? Tutti promossi all'esame. Quindi chi era qua non ha soltanto un credito, ma è promosso già alla terza lingua e abbuonato. Allora, ecco, dicevo, io parlerò principalmente dei programmi, ma permettetemi di dire qualcosa in più dell'Università di Pavia. L'Università di Pavia oggi ha 30.000 studenti, comprendendo tutto, studenti del dottorato di ricerca, dei master e dei corsi regolari. La comunità accademica è fatta da 1900 fra professori e personale dell'amministrazione, divisi su 18 dipartimenti. Abbiamo un centro linguistico abbastanza grosso e anche addirittura un palazzo, un'area totalmente dedicata alla carriera
degli studenti dopo la laurea. 37 biblioteche e dopo dico qualcosa in più, una cosa molto interessante di Pavia, dell'Università di Pavia, che abbiamo 17 collegi dove gli studenti vivono. Un centro sportivo universitario e delle mense come quella che ho visto, mense dove si mangia, caffetterie, come quella che ho visto poco fa dove abbiamo preso un caffè. Ecco, gli studenti all'Università di Pavia stanno aumentando negli anni, vedete gli ultimi 3 anni accademici. La cosa però che mi interessa sottolineare di più è, vedete questo a destra, come sono aumentati gli studenti internazionali in percentuale iscritti all'università, addirittura di Pavia. Addirittura in 3 anni siamo passati dall'8% al 12% di studenti internazionali. Questa è il doppio della percentuale media delle università italiane. Ecco, io non tengo da morire alle classifiche perché penso che sono un po' così, hanno un taglio particolare, però è sempre opportuno dire in che posizione l'università è, perché per gli studenti è anche un modo di conoscere il mondo e sapere le università internazionali. L'Università di Pavia è stata giudicata la migliore tra le grandi università italiane. Cosa vuol dire grande? Sono quelle università che hanno fra 20.000 e 40.000 studenti. A livello internazionale tra il 300° e 350° posto, ma è quinta per quanto riguarda in Italia la presenza di studenti internazionali. Guardate, questa è una fotografia di Pavia dall'alto. La caratteristica c'è un fiume, e Pavia risale all'epoca dei Romani. Il ponte, c'è modo di... Ecco, questo ponte è stato ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, era un ponte romano che è stato abbattuto durante la guerra. Qui vicino, proprio qua attaccato, si vedono ancora le fondamenta del ponte. E qui c'è una strada che sale e l'università centrale qui vicino. E ad ogni modo, la cosa interessante che vi volevo dire è che Pavia come città è proprio cresciuta insieme all'università. Cioè l'università si trova in tantissimi edifici della città. Addirittura nel tempo è andata ad acquistare e occupare monasteri, che ci sono 2 o 3 monasteri che erano dei benedettini e sono stati acquisiti dall'università. Nel tempo l'università ha comprato una serie di palazzi storici che la città aveva e quindi la città è cresciuta insieme all'università. Pensate che vi dicevo 30.000 studenti, gli abitanti sono 70.000, quindi c'è circa il 40% di studenti in città rispetto a tutta la popolazione, quindi è proprio una città di studenti e per studenti. Ecco, scusate, 17 collegi, dicevo, universitari. I collegi universitari sono molto di più che un luogo dove dormire. Sono posti dove si fa anche didattica, dove i ragazzi vivono tra di loro. Ogni studentato ha circa 100-150, ogni collegio ha circa 100-150 studenti, vivono in collegio da noi 2.500 studenti e nella città di Pavia hanno preso casa 10.000 ragazzi. Quindi, ripeto, la popolazione studentesca è molto visibile. Ci sono nei collegi formazione, ma anche eventi sportivi e culturali e molti scambi internazionali. Per esempio, la ragazza, come ti chiami che non mi ricordo? Gabriella verrà a fare un master in cooperazione e sviluppo, viene a novembre e andrà a vivere nel collegio Borromeo, che è il più bel collegio di Pavia, è stato fatto dal Papa nel 1560. Andiamo ora ai programmi internazionali per la pace e qualcosa in più della sostenibilità e inclusività dell'Ateneo e i programmi internazionali per gli studenti. Noi abbiamo un centro internazionale per la cooperazione e per lo sviluppo che compie quest'anno 40 anni. C'è dal 1984 e si occupa di favorire la creazione di una rete internazionale di contatti tra università, governi e organizzazioni non governative. E abbiamo attivato, soprattutto attraverso questo centro, tanti master e tra poco parlerò di alcuni di questi master. Tra questi c'è quello in cooperazione e sviluppo a cui parteciperà Gabriella e proprio con l'Università del Nord e anche l'Università Buenaventura in Colombia abbiamo
diverse collaborazioni per la formazione nei master. Ecco, lo CICOPS, quindi il Centro per lo Sviluppo, a Pavia dal 1996, quindi un po' meno di 30 anni, offre circa 10 borse di studio all'anno per docenti e laureati che vengono nell'ambito degli scambi internazionali per lo sviluppo. A oggi abbiamo distribuito circa 300 borse di studio a 300 ambasciatori, chiamiamoli così, CICOPS, che tornano o nel loro paese o comunque in altri paesi e sono una sorta di ambasciatori della pace che è stata costruita con un dialogo che va avanti da circa 30 anni e provengono da 65 paesi diversi. Li vedete segnati sulla cartina geografica. Ok? Va bene il ritmo o vado troppo veloce? Bene. Ecco, chi partecipa a livello mondiale, internazionale, alla rete per la cooperazione per lo sviluppo? Allora, l'Università di Pavia, come dicevo, le università colombiane sono state le prime a prendere parte e mi fa piacere citare proprio l'Università del Nord come una delle primissime. Poi si è espansa la collaborazione anche alla Palestina, Betlemme, e al Nepal e al Kenya. Prego. Visto che sono che sta presentando il rettore, è importantissimo, pero esta en particular es particularmente, porque, como acaba de decir, somos parte constitutiva de esta red internacional de universidades que tienen maestrías de excelencia en cooperación internacional para el desarrollo. Así que si hay algo que no se entiende, yo estoy aquí en ayuda. Si è costituita una rete anche UNESCO, patrocinata dall'UNESCO, che guarda alla cooperazione internazionale allo sviluppo proprio nel contesto del CDN che ho citato poco fa, cioè Network for Cooperation and Development. Quindi ancora questa rete promuove lo scambio di docenti, ricercatori e studenti attraverso corsi intensivi. Non spendo parole per dire quale sia l'importanza di avere anche un patrocinio UNESCO, almeno nel sottolineare la diffusione della cultura, l'educazione dell'umanità per giustizia, libertà e pace come prerequisito del rispetto e della dignità dell'uomo, cui faceva riferimento poco fa anche il vostro rettore. Ecco, questi sono stati, come diceva poco fa il professore, la Colombia è stata nel 2003 la prima a prendere parte a questa grande rete per lo sviluppo, che oggi è una grande esperienza, e poi si sono aggiunte altre università a livello internazionale. A cosa serve questa rete? È uno strumento di dialogo e pace, ha un valore nella diversità. Quello che organizziamo sono dei webinar congiunti tra studenti italiani e studenti di tutte le università e paesi che partecipano, a partire da voi studenti in Colombia. La condivisione di esperienze, altro aspetto importante. Tra l'altro devo dire che il web, la rete, la formazione a distanza danno oggi come oggi un altro grande vantaggio, perché se è vero che è importante essere in un luogo per crescere, è anche vero che diverse cose si possono fare anche a distanza attraverso una partecipazione via rete. Allora, condividere esperienze in classe e nella vita universitaria, promozione dello sviluppo umano con partecipazione a seminari per lo sviluppo sostenibile e poi uno stimolo all'integrazione attraverso un tirocinio col lavoro sul campo. Quindi da un lato il mio è uno stimolo a partecipare in loco, come faranno quindi nel luogo della formazione, come faranno Gabriella e anche Vladimiro, che nonostante si sia fatto male alla gamba ha detto che recupera in tempo per arrivare in Italia, piuttosto fa finta di non avere niente, ma dice che viene a tutti i costi. Importante essere in loco, però avrete anche, lo dirò alla fine, la possibilità per altri 12 in un altro programma
di partecipare stando in Colombia e poi facendo dei periodi comunque anche in Italia. Quindi la collaborazione, e con grande piacere mio, va allargandosi. Cosa facciamo di più oltre a quanto appena descritto nell'ambito della rete dello sviluppo? Io ho preso parte in agosto a una nuova iniziativa che è stata promossa da questo signore, è il rettore dell'Università di Hiroshima. Il 6 agosto, ricorderete, è l'anniversario della bomba atomica americana su Hiroshima. È stato quel giorno che abbiamo firmato un protocollo insieme ad altre 15 università internazionali. È un protocollo per la pace destinato ad avere ulteriori università. Proprio in anni come questi, in un anno come questo, così difficile, è molto importante far sentire il sostegno. Ecco, quali sono le azioni di sostenibilità che l'Università di Pavia porta avanti? Beh, ne cito alcune. Per quanto riguarda le nuove costruzioni e gli edifici, infrastrutture e verde, badiamo molto a essere ecosostenibili e a utilizzare tutte le tecnologie che possono permettere un rispetto dell'ambiente e della natura. Vedete che sono riportati a SDG i diversi obiettivi che sono indicati dall'ONU per la sostenibilità e lo sviluppo. Li vedete, io non ve li citerò tutte le volte, ma li rivedete annotati qui. Vuol dire che queste cose sono fatte nel rispetto di quegli obiettivi. Allora, per le infrastrutture, ma anche energia, quindi fonti rinnovabili, efficientamento energetico, rifiuti ed economia circolare, noleggio compattatori, bonifica, salute e benessere, c'è una ristorazione collettiva, ma anche qui ho visto che siete attrezzati molto bene con questi bar, luoghi dove potete anche portare il cibo autonomamente mangiare, educazione alimentare, cerchiamo anche di dare questo indirizzo, benessere, sport e sostenibilità sociale. Realizzare il diritto all'inclusione sociale delle persone, per esempio, che sono disabili, che sono tipicamente quelle che vengono lasciate indietro quando ci sono dei problemi di pace, sostenibilità e rispetto reciproco, e attraverso nuovi strumenti di comunicazione. Ecco, una cosa curiosa questa. Io ho voluto riportarvi quelli che sono i corsi che vengono offerti dall'Università di Pavia a seconda del numero che comprendono, discutono obiettivi dell'ONU nell'ambito della sostenibilità e sviluppo. Allora, vedete che per quanto riguarda l'SDG 1 ne abbiamo 11, 13 mi pare, 18 per quanto riguarda il 2, vedete 57 per il terzo obiettivo e così via. Giusto per vedere che la nostra informazione negli insegnamenti guardi e riguardi sempre di più il mondo della sostenibilità e dell'attenzione all'ambiente e al sociale. Ecco, l'università è inclusiva, quella di Pavia, e vogliamo che sia sempre più inclusiva. Cosa vuol dire essere inclusivi? Da un lato c'è un piano di uguaglianza di genere, sono 6 obiettivi strategici per affermare la parità tra studentesse e studenti, tra uomo e donna. Sostegno agli affitti, questo è un bel programma che facciamo per gli studenti che hanno minori capacità economiche. Ho messo per quest'anno che inizia, 1 milione di euro a favore e a sostegno dell'affitto per appartamenti che gli studenti prendono in Pavia quando hanno un reddito familiare basso. Noi, in base alla domanda, diamo un contributo per pagare l'affitto. Progetto Buddy, questo è un bel progetto di inclusione perché assegniamo per ogni studente internazionale uno studente italiano che gli spiega com'è, quando non ha ancora questa esperienza, com'è l'Italia, com'è Pavia, che cosa fare, come conoscere altri ragazzi. Abbiamo un servizio di assistenza ai disabili molto efficace, molto capillare. Capillare vuol dire attento ai singoli, quindi segui i ragazzi con maggiori problematiche uno a uno. Esonero dalle tasse, tutti gli studenti che hanno un reddito inferiore a 23.000 euro non pagano niente per partecipare all'università, e poi abbiamo gli studenti ambasciatori, che sono studenti
che aiutano tutti i nuovi iscritti. A parte il progetto Buddy, che riguarda gli studenti internazionali, gli ambasciatori aiutano tutti quelli che si iscrivono al primo anno. Università internazionale. Cosa facciamo per l'internazionalizzazione? Abbiamo oggi 37 programmi di doppia laurea e tenete conto che le doppie lauree le abbiamo aumentate molto nel tempo, il 20% in più negli ultimi 3 anni. Poi abbiamo programmi Erasmus, intensivi e ibridi, un'alleanza europea interessante di cui vi dico tra poco. Anche questa ha aspetti che si legano a sostenibilità e pace, corsi di studio internazionali e digitalizzazione nei programmi Erasmus. Prego. Una laurea creativo transversal, sviluppo, significa desarrollo, ¿no? Lo tengan presente. Laurea significa el pregrado, ¿no? Post-laurea es posgrado, para que entendamos un sistema, claro que van a estar siempre cada vez más interesados a ir a Italia, a estudiar. Es bueno que aprovechen esta diapositiva para entender el lenguaje académico. Corso di laurea e pregrado. Corso post-laurea e specializzazione, maestria, dottorato. Okay? Grazie. Grazie. Ecco, programma Erasmus è il programma che prevede gli studenti di Pavia di andare in Europa a fare 6 mesi e gli studenti europei a venire in Italia. Vedete che è in crescita anche questo. In questi 3 anni siamo passati da circa 800 a più di 1100 studenti che vanno all'estero. Questo comunque era dopo la pandemia, e anche aumentano quelli che vengono in Italia. Quest'anno sono stati 800 a Pavia, sono stati 860. Facciamo parte di questa alleanza dal 2020 che si chiama University Campus of European Campus of City Universities. Sono tutte università un po' come Pavia in Europa, cioè città campus dove la città è molto caratterizzata dalla presenza dell'università. Ne cito una, è per esempio Coimbra, che probabilmente conoscete tutti, Jena, Linz, sono tutte partecipano a questa alleanza. Abbiamo 4 lauree magistrali comuni. Vedete che una, ecco, cosa vuol dire? Laurea magistrale, laurea congiunta, non è solo una doppia laurea. Qui proprio gli studenti di tutte le 8 università possono scegliere di seguire un semestre nei diversi atenei e acquisiscono lo stesso titolo a partecipare da qualunque università prendano parte, quindi è un po' di più di una doppia laurea. Ecco, dicevo, è molto orientata questa alleanza alla pace e alla sostenibilità. Per esempio, abbiamo voluto che insieme alle 8 università che già partecipano ci fosse anche l'Università Ivan Franco di Leopoli in Ucraina, e l'alleanza sostiene la partecipazione di docenti e studenti alle attività. Ecco, c'è un programma, come dicevo, legato a pace e giustizia, istituzioni solide, e c'è formazione nell'ambito della gestione di conflitti e mediazione, rafforzamento della pace, diplomazia, tutte cose che conoscete nell'ambito dei vostri progetti. Programmi di formazione internazionale. Questi sono interessanti perché potrebbero anche interessare l'Università del Nord, potremmo avviare ulteriori collaborazioni. Noi ospitiamo a Pavia dei semestri all'estero, è un programma che è iniziato nel 2018 con studenti dell'Università dell'Illinois di Urbana-Champaign, e anche con l'Università di Boston facciamo programmi estivi, ma ce ne sono anche altre università che già partecipano. Cosa vuol dire? Che dei gruppi di studenti vengono a Pavia e seguono una serie di corsi di formazione e corsi culturali. Di solito durano 5-6 settimane oppure un intero semestre. Ecco, quali sono gli accordi con le università colombiane in generale? Ne abbiamo tanti. Uno dei primi, avete visto, è proprio con la vostra università, ma ne abbiamo anche con altre università della Colombia e del Sud America. Volevo portare all'attenzione 2 progetti recenti. Uno riguarda l'Heritage for Future, quindi in generale patrimonio in senso lato, ma anche edilizio,
e si vuole costruire un ponte tra l'Italia e l'America Latina grazie alla conoscenza reciproca e alla didattica innovativa. Di questo progetto e programma si occupa una docente di ingegneria che ha speso molto tempo anche in Colombia, Colombia e Giappone in passato. Poi abbiamo un programma di macroeconomia per giustizia e crescita inclusiva. Questi sono programmi nuovi. Ecco, cosa si pongono come obiettivo i due programmi? Quello di avere programmi transnazionali educativi, fare attività come, questo è interessante, mobilità di docenti e studenti, mobilità di docenti e staff, quindi comunque scambi. Ecco, chi partecipa, qual è il partenariato? Lo vedete riportato qui. Sono sia università colombiane che sudamericane che no, queste qui sono principalmente sono tutte latinoamericane. Per quanto riguarda il macroeconomia abbiamo invece anche presenza dell'Università di Aalborg in Europa. Gli obiettivi sono gli stessi, fondamentalmente formazione e scambio. Ecco, da ultimo, in conclusione, Pavia è una università storica, è nata nel 1361, quindi ha 663 anni, era l'unica università della Lombardia, non esisteva nessuna università a Milano, nessuna università a Bergamo, a Brescia, in Lombardia, nella regione, una delle regioni oggi in Europa più dinamiche, non c'era nessun'altra università, quindi è l'università più storica. Oggi è anche inclusiva, è in crescita come studenti internazionali ed è capace anche in prospettiva di accogliere nuovi studenti attraverso nuovi programmi. Noi saremmo solo contenti di avviarne di nuovi e soprattutto molto orgogliosi di avere 40 anni, da 40 anni il Centro per lo Sviluppo e la Sostenibilità e essere al centro con voi della cooperazione, la sostenibilità e la pace internazionale. Grazie mille, vi auguro una buona cattedra europea. Muchas gracias al rector Esbelto y el profesor Jairo. A continuación tenemos algunos saludos por parte de las universidades e instituciones socias y también contaremos con las ponencias de Paoli, Emanuele Castelli y finalizaremos con el debate moderado por el profesor Jairo Agudelo y Luis Trejos. Operación de la Unión Europea para la Paz en Colombia y ahora pasamos a participar con Luca De Paoli, que es el técnico responsable de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo en Colombia. Luca De Paoli es un amigo, ha participado casi que en las últimas 5 cátedras de Europa y de un seminario semejante a este. Veo ya Luca en pantalla. Entonces, de la cooperación de la Unión Europea para la Paz en Colombia, aterrizamos un poco más a la cooperación italiana para la paz en Colombia. Italia es un país cofundador de la Unión Europea, es uno de los máximos actores también de cooperación, bien que, como lo dirá él, para la cooperación italiana, Colombia no esté en el top 10 de las prioridades, sin embargo, hay una fuerte presencia de la cooperación italiana en Colombia, como Luca nos lo dirá. Bienvenido, Luca, gracias de nuevo. Buenos días a todos. Bueno, gracias Jairo y la Universidad del Norte para invitarme una vez más y espero que escuchen bien. Jairo, tengo una presentación, bueno, si la pueden pasar justamente la proyectar para que los chicos y las chicas la pueden ver. Yo mientras tanto... ¿Puedes compartirla si no, tú desde ahí? Pues, ok, voy a intentarlo. ¿La están viendo? No ancora. No todavía. No, es que a mí no me deja. ¿Potresti inviarla vía chat? ¿Vía? ¿Sí? Yo te la envié a ti ayer. ¿A dónde? Sí, pero
No, ieri non... Bueno, mientras tanto puede empezar y miramos cómo lo Sì, sì, solucionamos eventualmente. proviamo a recuperarla se non ce la fai te. Ok, no hay problema. Entonces, nada, yo soy Luca De Pauli, como decía Jairo, soy responsable técnico de la agencia de cooperación. Pues llevo en Colombia 10 años. Antes estuve con la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, y desde el 2018 en la AICS. La AICS es una de las agencias más nuevas del panorama de cooperación europeo. Eh, Se ha fundado en el 2015, básicamente, para intentar alinear los estándares que los mayores países europeos ya venían desarrollando justamente al nivel que la OCDE estaba requiriendo. Entonces, pues, la competencia que anteriormente estaba en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, por lo que tiene que ver con el manejo técnico de la cooperación, pasó justamente a esa nueva agencia de cooperación que, como les decía, se creó en 2015. En Colombia, básicamente, la agencia aterriza un año después de su formación, en 2016, a raíz de los acuerdos de paz, con una contribución, además, al país, al fondo, pues antes lo estaba citando justamente Alberto, al fondo, al Trust Fund, al fondo que la Unión Europea crea justamente para apoyar el gobierno colombiano en la implementación de los acuerdos de paz. Entra con una contribución de 3 millones de euros, pues la máxima contribución en ese momento prevista, y a raíz de esa contribución decide abrir una oficina en el 2017, final 2017, bajo la gerencia, pero de la sede de Cuba, entonces una oficina antena, una oficina satélite en Bogotá. De ahí arrancan una serie de operaciones, de presencia en el país que ha venido desde entonces creciendo de forma significativa, tanto en términos de presencia numérica de personal como en términos de presencia presupuestal, de proyectos, hasta que en el 2022, desde AIX Roma, se decide establecer una sede con competencias sobre todo América del Sur, donde todos los países de América del Sur, los proyectos que se estaban desarrollando y los proyectos que se, se están justamente proyectando para esa parte del continente en cabeza de la sede AIX en Bogotá. Hay una peculiaridad que a pesar de abrir una sede en Bogotá, Colombia sigue siendo un país no prioritario para la cooperación italiana. Hay pues idea, justamente estamos en ese proceso de convertir Colombia en un país prioritario. Es una anomalía un poco del panorama de la cooperación. Haiti tiene solamente dos sedes no prioritarias, y son dos sedes regionales, además la única sede regionales que tiene la agencia, una es justamente en Colombia y la otra es en Hanoi, en Vietnam. Entonces son un poco anomalías, sobre todo en Colombia, que es un país obviamente de renta media alta, afiliado a la OCDE. Entonces, claro, acá la idea es plantear otro tipo de cooperación, una cooperación mucho más dinámica, que involucra sector privado y que sea un trampolín también para el país para eventualmente abrir puerta para inversiones privadas. Entonces, el focus, básicamente, con lo cual se abre la oficina, es un foco inicialmente hacia la paz. Luego, la paz queda como un eje prioritario y transversal en todas las acciones, pero obviamente hay una natural evolución de la cooperación en Colombia, donde, por ejemplo, cobra importancia cada vez más el tema ambiental y donde, por ejemplo, nos hemos encontrado con la emergencia de los migrantes desde el 2017, recién abierta la sede en Bogotá. Entonces, paz como un lema y un eje, un principio orientador para toda nuestra cooperación, pero obviamente declinando la paz en varios sectores, como el tema de migración y el tema de emergencia. Scusa, Luca, ya Sí,
sus diapositivas. Ah, ok, ya llegaron, perfecto. Estamos en la tercera diapositiva, creo. Los sectores de intermedio, si puede avanzar un poco. Una más. Una más. Ahí, acá. Ok, entonces decía, la línea estratégica no están en orden de importancia, así como la ven. Es simplemente, pues, al azar. Pero digamos, la verdad, ahí se aterriza en el país con un fuerte un fuerte orientación hacia, obviamente, el desarrollo del sector rural. Entonces, al capítulo 2 de la reforma, capítulo 1, perdón, de la reforma del Acuerdo de Paz, hacia la reforma rural integral. Entonces, obviamente, con una fuerte atracción hacia el desarrollo del sector rural, proviene, como decía, incrementándose la inversión cada vez más cobra importancia también para el tema de paz hacia el ambiente y a la sostenibilidad ambiental. Luego tiene algunas intervenciones muy focalizadas, aún más específicas para el tema de atención a víctimas en el eje de desarrollo local y paz. Y finalmente, como le decía, una temática que obviamente ya no tiene ese carácter emergencial que tuvo hace unos años, pero que sigue siendo para nosotros importante, a raíz además por el tema de la presencia de Italia y de los italianos, de muchos migrantes italianos en Venezuela. Obviamente que la emergencia que se ha creado a raíz ¿no? del éxodo de muchísimos venezolanos de su país. Si siguen, por favor, a la siguiente diapositiva. Para el tema de ambiente y sostenibilidad, nosotros tenemos algunos ejes de intervención con algunos principios orientadores que son transversales, que luego un poco le voy a explicar. Obviamente trabajamos mucho la temática de reducción de la deforestación y la prevención de incendios forestales. Tenemos proyecto emblemático de la cooperación italiana en Amazonía, en particular modo el proyecto Amazonía sin Fuego, que desde hace 25 años Italia financia en Brasil, primero, luego en Colombia y ahorita en Ecuador. Obviamente trabajamos muchísimo el tema además tema de una actualidad eh, tremenda, porque pues creo que todo el mundo sabe, ustedes primero, lo que está pasando en este momento en muchas regiones amazónicas de los países latinoamericanos, pues incendios continuos que están, pues, la verdad, poniendo de rodilla el sistema de prevención de mitigación de incendio en varios países. Trabajamos además el fortalecimiento de políticas públicas sectoriales. Tenemos trabajo articulado con muchísimos ministerios en diferentes países. En Colombia también trabajamos en este aspecto muchísimo con la delegación de la Unión Europea. Trabajamos el tema de la protección de la biodiversidad. Tenemos iniciativa propia e iniciativa financiada en cooperación delegada con la Unión Europea. Y finalmente un eje que para nosotros es importantísimo, entonces el impulso a la bioeconomía, entonces toda la economía relacionada a la naturaleza, a las soluciones basadas en la naturaleza, cómo podemos aprovechar justamente mejor lo que los recursos naturales nos ofrecen y cómo podemos que estos recursos se vuelvan una oportunidad para las comunidades que viven en los territorios. Transversalmente, obviamente, en todo eso trabajamos dos temáticas. Uno, que para nosotros es fundamental, la encuentran en este eje, pero lo van a encontrar también en el eje de desarrollo rural y el eje de paz y el eje de migración, que obviamente el enfoque de género y juventudes. Como muchos países europeos, Italia tiene que cumplir unos indicadores que la OCDE nos impone, nos obliga obviamente a cumplir. Entonces, para nosotros, fortalecer el enfoque diferencial se vuelve una estrategia sectorial fundamental en el país. Y luego este lema, que usted creo que habrán ya sentido, que es un poco el lema que adoptó este gobierno, que adoptó también la Unión Europea, va a ser el lema que van a escuchar en la próxima
COP16, luego le hablaré un poco de esa COP16, la participación de Italia en la COP, sobre la biodiversidad, que es paz con la naturaleza. Entonces, un poco explicarle que nosotros hemos hecho nuestro, porque nos parece de verdad un principio rector y orientador de nuestra política ambiental, que es fundamental. Básicamente, ¿qué pretendemos? Lo que pensamos se trata básicamente de un llamado a la reflexión, al pensamiento para que podamos mejorar la relación que tenemos con el ambiente. Digamos que es un principio que nosotros usamos en nuestro proyecto, lo citamos muchas veces, y donde pensamos que puedan confluir las diversidades, por ejemplo, que un país como Colombia tiene en cuanto a natura, diversidad étnica, cultural, y cómo esta diversidad étnica y cultural se une y se declina con los conflictos ambiental y el conflicto armado en sí mismo. Y tiene también algunas valencias en cuanto a la justicia ambiental. Entonces, la paz con la naturaleza para nosotros significa reconocer a la naturaleza y a los territorios como víctimas de los conflictos. Entonces, la naturaleza como un ente, como una entidad que justamente víctima del conflicto, una más, y no solamente el conflicto armado, hablamos del conflicto social, los conflictos económicos que muchas veces ocurren en los territorios, y justamente para que se le pueda garantizar los derechos ambientales y de la naturaleza desde un enfoque biocultural, con el ánimo de preservar y manejar los conflictos ambientales y de alguna forma reparar la naturaleza por los daños y los perjuicios que todo ese conflicto le han ocasionado. Entonces, para nosotros este eje justamente se relaciona muchísimo con el tema paz y los conflictos, pero no solamente el conflicto armado, sino también el conflicto social y económico que muchas veces encontramos en los territorios. Siguiente diapositiva. Las estrategias, nuestra estrategia ambiental se sustenta en 4 principios, pues los voy a elencar así como muy a grosso modo, son lo más importante. Obviamente, apuntamos mucho al desarrollo territorial. Entonces, pensamos a una estrategia ambiental que no pueda prescindir de lo que los territorios requieren y demandan. Entonces, un proceso de desarrollo territoriales integrados y sostenible desde el punto de vista social y ambiental, con el involucramiento de la comunidad y a través del intercambio del conocimiento con ellos. Entonces, fundamental justamente para garantizar que esas estrategias ambientales tengan continuidad, construir políticas públicas, ¿no? Tanto con el Estado como con las gobernaciones y los municipios en temas ambientales y de forma participativa. Obviamente, otra vez, como decía, enfoque transversal, inclusive participativo, sobre todo para jóvenes y mujeres, y obviamente un gran trabajo de articulación y de colaboración con el Ministerio del Ambiente y las autoridades locales. Acá, en la siguiente diapositiva, le quería un poco, así como un pantallazo, dar los 4 proyectos emblemáticos que en este momento nosotros tenemos en cursos. Les voy a citar 2 en particular. Uno es el proyecto Amazonia Plus, que es un proyecto que insiste en los 8 países de la región amazónica. Es un proyecto justamente de cooperación delegada, es decir, la Unión Europea nos delegó unos fondos a nosotros, AICS, como capofila, como gestor del proyecto principal, como coordinador, junto con Cooperación Española y Expertise France. Es un proyecto que justamente apunta al tema de prevención de incendios. ¿Se acuerdan? Lo decía uno de los enfoques, uno de las áreas de intervención del sector ambiental, el tema de prevención de incendios, es un tema relegado a la protección de la biodiversidad y a la prevención de la deforestación. Ya tenemos un proyecto que viene en marcha desde hace 18.4 millones de euros, un proyecto que ya viene en marcha desde hace un par de años, y estamos haciendo intervenciones muy puntuales en temas de formación de brigadistas para la prevención de incendios, bomberos
y en estos días hemos hecho intervenciones de emergencia con cursos y con kit de emergencia en los países más afectados por los incendios, sobre todo Ecuador. Los afueras de Quito en ese momento están ardiendo, y en Bolivia tienen ya varias zonas de la Amazonía bajo incendio. Y el otro proyecto que le quería señalar es el proyecto de ciudades biodiversas, resilientes, inclusivas y sostenibles. Vamos a intervenir acá con un concepto de conservación de la biodiversidad en el tejido urbano de dos ciudades, una es Leticia y la otra San Andrés, básicamente dos ciudades, ¿no?, a los antípodos del país, la más en el sur, la más sureña y la más norteña, con características parecidas. Son dos ciudades que básicamente son isla, una San Andrés siendo exactamente una isla, pero finalmente Leticia también siendo una isla inmersa en un contexto ambiental, donde bueno, llegan carreteras con características muy similares, y vamos a trabajar con el Ministerio del Ambiente para incorporar biodiversidad en la planeación urbana de las ciudades. Es un proyecto que a nosotros nos interesa mucho, que ojalá arrancamos en estos meses y podamos replicar también, ¿no?, en otras ciudades. Siguiente diapositiva, le decía, el tema, un evento que para nosotros va a ser emblemático de estos años, el trabajo que AIX va a hacer con la COP16, que se va a realizar en octubre, ya falta poco. Creo que es uno de los eventos más importantes que ha tenido Colombia en los últimos años, la primera COP organizada por Colombia, y con una metodología muy interesante. Pues la zona verde abierta al público, es la primera vez también que un país abre bajo la organización del gobierno nacional una zona abierta completamente al público, para facilitar el intercambio de conocimiento y experiencia, para inspirar acciones para la conservación de la biodiversidad, y obviamente para facilitar y promover la participación ciudadana. Nosotros hemos decidido como AIX tener un stand en la zona verde. Entonces nos van a encontrar en la área dedicada a la zona de biodiversidad. Nos van a encontrar ahí. Pues la idea es que podamos promocionar un poco el sistema Italia de cooperación internacional en tema obviamente específicamente dedicada al tema ambiental, pero también obviamente al desarrollo rural. Y luego hay una zona azul, que es la donde se realizan las negociaciones, que es la típica zona que van a encontrar en todas las COP, donde ahí también, por primera vez, Italia y su sistema de cooperación participa como actor negociador, por lo menos en esa COP de biodiversidad. Italia ya participa como negociador en la COP de cambio climático y en la COP de desertificación. Entonces ahí también la idea de posicionar a AIX como actor estratégico a nivel nacional e internacional en tema de biodiversidad, y obviamente facilitar y fomentar un poco el diálogo de la cooperación italiana y del sistema italiano en general con los actores que principalmente trabajan en esos sectores, también de cara a la próxima COP30, ¿no?, que se realizará en Belén, en Brasil. En esta COP16 van a haber varios eventos que nosotros organizamos, tanto en la zona verde como en la zona azul. Pues les citaría dos, si luego están interesados, obviamente me hacen saber y les voy a mandar el programa completo. En la zona verde vamos a tener dos eventos, uno el 25, uno el 28. El 25 hablamos de ciencia y tecnología asociada a la gestión sostenible y conservación de la agrobiodiversidad. Vamos a tener un panel con Bioversity, el CIAT, con la Fundación Humboldt y con la Fundación Sinchi. Y el 28 vamos a presentar un poco cómo la cooperación italiana en América Latina y en el resto del mundo está enfrentando los desafíos y las oportunidades relacionadas a la biodiversidad. Entonces, biodiversidad para un desarrollo sostenible, inclusivo e innovador. Ahí vamos a tener también colegas de otra parte de Latinoamérica y otra parte del mundo. Y finalmente, la zona azul, le decía, un programa para nosotros emblemático, se lo citaba antes, el programa Amazonía sin Fuego, el PASF, que este año celebra 25 años de actividades.
Entonces vamos a hacer un evento en la zona sur justamente para dar a conocer este evento. Lo vamos a hacer en el pabellón de la CAF. Y finalmente en el 31 de octubre vamos a presentar un manifiesto justamente para recalcar esa importancia que le comentaba, ¿no? de la juventud. Para nosotros, un manifiesto que nosotros hemos elaborado a raíz de un encuentro que hemos realizado en Nuquí, en el Chocó, del Pacífico chocoano, con 170 jóvenes de varios, que habíamos traído desde varios partes de Latinoamérica y del mundo, junto con la Unión Europea. Los chicos han formulado un manifiesto que justamente van a presentar en la mesa de negociación de la COP16 a los potentes del mundo, a los poderosos del mundo, y la idea justamente es que el 31 podamos oficialmente presentar este manifiesto. La siguiente diapositiva, por favor, es el sector, fortalecimiento del sector del rural. Entonces, ya una temática relacionada justamente cómo podemos fortalecer proceso productivo con pequeños productores. A nosotros nos interesa muchísimo en este sector, en este componente, el tema de innovación tecnológica, cómo podemos actualizar el campo colombiano con tecnología más adecuada, con infraestructura productiva. Italia es uno de los países bueno, de punta productores de tecnología, entonces creemos que podemos justamente aportar significativamente en este sector. Le doy algunos números para que se den cuenta de la importancia que tiene ese sector para nosotros, pero para el país en general. Colombia tiene 114 millones de hectáreas de extensión. De esta, alrededor 40 millones tienen un potencial para cultivar, lo que equivale a un 34% del total. Y en el 2022, hace un año y medio, se registraron solamente 5.3 millones de hectáreas sembradas, es decir, tan solo un 13.5% del potencial. Es decir, una posibilidad de desplegar una capacidad productiva que justamente, como dice FAO, puede colocar Colombia en los 5 países dispensa de alimentos para el mundo. Entonces, obviamente nosotros pensamos que hay gap, hay brechas que hay que llenar en los territorios. Seguramente el tema de infraestructura productiva y tecnología es uno de esos, y trabajamos justamente con el sector privado italiano y colombiano para que justamente este gap se pueda reducir. Obviamente trabajamos mucho el tema de asistencia técnica para la producción y la transformación, que es otro eje para nosotros supremamente importante, y finalmente la comercialización, que es uno de los cuellos de botella que tienen muchos productores, pequeños y medianos productores en el país. Otra vez con algunos ejes transversales, como siempre aparece el enfoque de género y juventudes. Trabajamos muchísimo en territorio PEDET, 16 territorios justamente establecidos por los acuerdos de paz, son nuestras prioridades. Eso no significa que trabajamos solamente en eso, pero justamente a la hora de priorizar esos territorios son importantes para nosotros. Y obviamente el tema de la alianza públicos y privada, cómo podemos involucrar cada vez un sector privado comprometido con el desarrollo económico y social de las comunidades en los proyectos que nosotros realizamos. No ha sido fácil, pero sobre todo en algunos sectores como café estamos vislumbrando oportunidades muy importantes que creo que vamos a fortalecer en los próximos proyectos. Rápidamente, para ir cerrando, acá algunos de los proyectos del sector rural en la siguiente diapositiva. Uno en particular, se lo voy a citar porque justamente ayer, después de varios años, hemos podido publicar la convocatoria. Está publicada en el sitio del Ministerio de Agricultura, se publicó el sábado, perdón. Un proyecto Agrocadena de Colombia, que es un proyecto, pues creo que para nosotros el proyecto estrella, son casi 11.5 millones de euros.
que es un proyecto básicamente que apunta a fortalecer 5 cadenas productivas de Colombia: café, cacao, pasiflora, mango y aguacate. Entonces, todo rubro con una fuerte tendencia exportadora. Fortalecerlo obviamente en el tema post-harvesting, post-cosecha. Entonces, una fuerte apuesta a mejorar el proceso productivo con tecnología de punta. Entonces, el proyecto brindará tecnología. Nosotros esperamos que sea tecnología, obviamente, italiana, y con un fuerte componente de comercialización. Entonces, la convocatoria publicada sirve para seleccionar el operador que manejará estos recursos en 3 departamentos: Huila, Tolima y el Arauca. El Arauca, justamente el municipio Pedetta, que está en este momento fuertemente golpeada por el conflicto armado. Hay un renacer de la presencia de muchas guerrillas en el territorio, y creo que el proyecto cae como anillo al dedo. Si que están interesados, obviamente es una convocatoria abierta a organizaciones internacionales e italianas, pues está disponible en la página del SICOP del ministerio. Esto muy brevemente: migración y paz y desarrollo. En este momento en curso tenemos un proyecto de migración en el Caribe colombiano, en Barranquilla en específico, con migrantes para la asistencia en emergencia y estabilización y la integración socioeconómica. Para el tema de paz, tenemos un proyecto importante. Nos está creando algunas dificultades, pero para nosotros es muy importante, en Buenaventura, de todo el tema de asistencia víctima del conflicto, con una approach de triple nexo, es decir, paz, asistencia humanitaria y desarrollo. Es un tema del triple nexo que interesa mucho a la cooperación italiana. En este momento hay 2 proyectos en el mundo piloto, uno en Colombia y el otro en África, pero la idea es poder invertir más en este aspecto. Siguiente diapositiva. Además de la cooperación no reembolsable, nosotros trabajamos con créditos. Crédito otorgado por el Banco de Desarrollo Italiano, que es Cassa Depositi e Prestiti, que tiene varias branches dedicadas justamente al tema de cooperación. Acá tenemos sobre todo 2 sectores en Ecuador, Bolivia, Argentina y Uruguay. Un sector muy fuerte en el tema de salud, entonces compra de equipamiento e infraestructura para hospitales. En Ecuador con 15 millones de pesos, en Bolivia con 58,6 millones de pesos, y en Argentina con otros 42 millones de euros. Finalmente, un proyecto de crédito con MIPYMES en Uruguay por 20 millones de euros. La última diapositiva para cerrar un poco es el panorama que tenemos en ejecución. Parece mucho, pero la verdad, comparado a otras cooperaciones, en términos de cuantía, no es mucho. La cooperación italiana, obviamente, nosotros tenemos que usar otras armas para que la calidad no son seguramente los números para destacarnos. Pero justamente para ser un país no prioritario, la cooperación italiana está invirtiendo mucho en Colombia y en la región. Aquí son los proyectos en fase de alistamiento, todo este año. Entonces estamos hablando de casi, por ejemplo, ahí ven unos 7 millones en emergencia, en el tema de migración y conflicto, con organizaciones de la sociedad civil italiana. Vamos a trabajar con Cruz Roja, el Comité de la Cruz Roja, tanto en Colombia como en Venezuela, y finalmente con World Food Program en Venezuela. Entonces, en este momento, para el tema de emergencia, Colombia y Venezuela son nuestros 2 enfoques, y luego una serie de proyectos de desarrollos, varios. Solamente mencionarle dos en particular. Vamos a trabajar por primera vez 2 proyectos regionales, justamente para darle un poco de contenido a esta competencia que tiene la sede a nivel regional. Uno sobre el sector digital. Vamos a trabajar justamente un proyecto de desarrollo digital en toda la región, y un alto relacionado con el tema del desarrollo regional de la cadena del café. Y el otro que quería resaltarles, un proyecto de turismo sostenible y patrimonio cultural que vamos a arrancar en Cartagena. No todos saben que la muralla de Cartagena fue construida, ideada por un arquitecto italiano, el arquitecto Antonelli. Entonces, tomando como pretexto la muralla, vamos a intervenir algunos elementos del patrimonio cultural
de Cartagena, obviamente la muralla, y de ahí hacer todo un programa de fortalecimiento de capacidades relacionadas con la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo de un turismo un poco más sostenible y amigable justamente con el patrimonio cultural. Entonces, esta básicamente es lo que la Agencia de Cooperación Italiana hace en Colombia. Obviamente quedo a disposición. Yo no puedo acompañarlo porque me tengo que ir, Jairo, tengo otro Sí, compromiso. sí, Pero acá le dejo, la última página son un poco nuestra página, nuestro social, y cualquier cosa obviamente estoy a disposición para aclaraciones. Muchas gracias. Gracias, Luca. Eh, gracias por ese aporte y del empeño de la cooperación italiana para la paz, para el desarrollo rural ambiental en Colombia. Pueden pasar, pueden llenar. Hay sitio, hay sitio. Grazie ancora, Luca. Y niente, chao. Diamo 10-15 minuti ad Emanuele Castelli. Immagino che hai avuto la pazienza di rimanere collegato, ti chiedo scuse. È da tanto che proviamo a fare un collegamento con te per ascoltarti in sede Cattedra Europa nel nostro seminario di cooperazione europea per la pace in Colombia. Allora, Emanuele Castelli è il nostro punto di riferimento nella convenzione tra l'Università del Nord e l'Università di Parma. Quindi a lui abbiamo chiesto un breve contributo di quanto gli studi europei, europeisti su Jean Monnet contribuiscono a diffondere una cultura di pace nel mondo, in America Latina e, se c'è lo specifico, in Colombia. Quindi 10-12 minuti, 15 minuti al massimo per darci questo contributo. Emanuele, grazie. A te la parola. Grazie Jairo e buenos días a todos. Questa è l'unica cosa che riesco a dire in spagnolo, mi perdonerete. Grazie, quindi il mio intervento sarà in italiano, sarà spero molto breve. Grazie a Jairo, al professor Agudelo, che è sempre molto gentile. Ci siamo visti diverse volte nelle sue missioni in Italia e mi piacerebbe molto essere lì con voi a Barranchiglia. Purtroppo non c'è mai occasione. Jairo è sempre molto gentile, mi invita sempre, ma ecco, però quest'anno fortunatamente siamo riusciti almeno a collegarci online. Io vi chiedo scusa in anticipo perché per motivi familiari anch'io dovrò scollegarmi appena finito l'intervento. Sono qua, sono quasi le 6 di sera e la famiglia che mi aspetta. Il professor Agudelo mi ha chiesto di descrivervi un po' questo modulo Jean Monnet che ho coordinato ormai più di 4 anni fa, che ho anch'io una presentazione che cerco di condividere. Vediamo se riusciamo. Ecco, ok. Scusa, Spero che la vediate. no, Bene. Emanuele, scusami un attimo que Sì. digo, bueno, para los que son de relaciones internacionales, Jean Monnet es conocido, pero para los que vienen de otros estudios, es justo que les expliquemos por qué esta ponencia breve, por qué sobre esta persona, Jean Monnet, que es uno de los cofundadores, coinspiradores de la Unión Europea. En todo el mundo se difunden estudios, así como existe la cátedra UNESCO, como existen las cátedras
nacionales sobre personajes, sobre Gabriel García Márquez. Existe en el mundo los estudios sobre Jean Monnet. Nosotros aquí tenemos un módulo, una cátedra Jean Monnet, y jerárquicamente el máximo de estudios sobre Jean Monnet son los llamados centros especializados Jean Monnet. La Universidad de Parma tiene uno de estos centros che, correggimi se sbaglio, adesso dirigi tu a Parma. Il centro si chiamano Centri di Eccellenza Jean Monnet. Nosotros estamos intentando crear aquí uno. No sé si saben que existe aquí el Instituto de Estudios Europeos, que ahora estamos codirigiendo Mariangela y yo, y allí esperamos poder crear un centro de estudios de excelencia sobre Europa, sobre la Unión Europea, Jean Monnet. Así que esta es la razón por la cual pedimos a Emanuele esta breve esposición. Scusami. Hai fatto bene, Grazie io ancora. do per scontato in effetti che le persone sappiano chi era Jean Monnet, è molto conosciuto qui in Europa, è uno dei padri dell'Unione Europea, quello che possiamo considerare il primo presidente della Commissione Europea quando ancora si chiamava Autorità, quindi è un visionario sicuramente. E i finanziamenti nell'ambito delle azioni Erasmus+, azioni Jean Monnet, sono i moduli, che è appunto questo che vi presento oggi, le cattedre e i centri di eccellenza. Abbiamo appena vinto un progetto che non è sulla pace, ma è su food security, perché ormai ci stiamo specializzando nell'ambito food, però ecco, io continuo a lavorare nell'ambito degli studi sulla pace, e la mia presentazione di oggi è proprio su questo, perché l'idea di questa application per ottenere finanziamento nasce da una considerazione personale, quasi forse una frustrazione che ho maturato nella mia ricerca. Io insegno e faccio ricerca nel campo delle relazioni internazionali e studio la guerra e la pace, e nella Peace Research, quindi la ricerca, l'ambito delle relazioni internazionali che analizza le cause della pace, si analizza in realtà la guerra, e questo può suonare paradossale. È la guerra che è al centro della Peace Research, e questo è un po' frustrante, nel senso che io credo che la pace non possa essere definita come mera assenza di guerra, però sicuramente la guerra è più un fenomeno che è più visibile, più definibile. Ci sono dei dataset che contengono il giorno di inizio di un conflitto, il giorno di fine, quanti stati sono stati coinvolti, quante truppe hanno combattuto, quanto è durato il conflitto, diciamo che la Peace Research analizza la pace in questo modo indiretto, che è un modo appunto piuttosto comprensibile, perché è più difficile misurare la pace. Come si fa a misurare la pace? Non ci sono dataset sulla pace. Non c'è un dataset che ci dica da quando è iniziata la pace e quando è finita la pace. Non c'è un dataset che ci dice quante persone sono sopravvissute, oppure i benefici della pace. Quindi questa è la mia frustrazione. La Peace Research, l'ambito in cui lavoro, analizza in realtà la guerra. E come fa a analizzare, appunto, la Peace Research, a analizzare le cause della pace attraverso la guerra? Appunto in modo indiretto, utilizzando variabili. La nostra scienza è una scienza empirica, quindi ragioniamo in termini di variabili dipendenti,
e variabili indipendenti. La variabile dipendente è la guerra, e allora si cerca di capire cosa scatena la guerra per capire come si possa produrre la pace. Capite che è un modo un po' riduttivo per studiare la guerra, ma è questo, studiare la pace, ma questo che si fa nel mio campo di ricerca. Questo non vuol dire che la Peace Research abbia prodotto risultati limitati, anzi, ci sono state tante nella letteratura le ipotesi che sono note come cosiddette paci con aggettivi. La pace kantiana, la pace nucleare, la pace democratica, la pace capitalista, la pace territoriale, la pace egemonica. Chi di voi ha studiato un corso di relazioni internazionali probabilmente ha sentito parlare di queste paci come con aggettivi. La pace democratica analizza sostanzialmente quante guerre sono state combattute nel passato tra democrazie e il risultato è zero, perché la pace democratica appunto si basa su questa evidenza empirica che è ciò che più si avvicina ad essere una legge nelle scienze sociali, e conclude che le democrazie non si fanno la guerra tra di loro e quindi la pace è conseguibile tramite la democrazia. La pace capitalista sostiene analogamente che sono i paesi capitalisti che non si fanno la guerra e quindi la pace può essere il frutto dello sviluppo economico, per esempio. La pace, scusate, c'è una chiamata sotto, ecco. E la pace territoriale, la pace egemonica, la pace nucleare, che dice addirittura che la pace può essere il risultato del possesso di armi nucleari, quindi due potenze nucleari che si fronteggiano e che non usano l'arma nucleare per paura dell'olocausto nucleare. Però ecco, tutti questi aggettivi che noi associamo al termine pace in realtà analizzano una pace che è negativa, una pace che è definibile come mera assenza di guerra. E quindi da questo io sono partito per fare qualche considerazione. Davvero possiamo parlare di pace solo in termini negativi? Pace vuol dire solo il contrario di guerra? Io credo che non sia così, perché se pace volesse dire assenza di guerra, allora tecnicamente oggi le due Coree, la Corea del Sud e la Corea del Nord, non sarebbero in guerra, vivrebbero pacificamente. In realtà sappiamo che non è così. Non c'è attualmente una guerra tra Iran e Israele, anche se sembra molto probabile. E quindi dovremmo concludere che Iran e Israele sono in pace esattamente come sono in pace Stati Uniti e Canada o Germania e Francia. E se guardiamo all'interno degli stati, anche in questo caso definire la pace come semplice assenza di conflitti civili risulta problematico. Prendiamo il caso del Gambia, che ha un prodotto interno lordo tra i più bassi del mondo. Gran parte della sua popolazione vive senza accesso all'elettricità e un governo autoritario che viola i diritti umani. Bene, se pace volesse, in Gambia non ci sono conflitti attualmente, se pace volesse dire assenza di conflitto, allora dovremmo concludere che il Gambia è pacifico tanto quanto sono pacifici la Svezia o la Norvegia. Quindi ecco, definire la pace in termini negativi risulta problematico, e quindi mi sono posto il problema di, così riprendendo gli studi di Johan Galtung, di definire meglio i contorni della pace. E queste considerazioni hanno generato l'idea di un corso sulla pace positiva. La sensazione era che concentrarsi sulla pace come mera assenza di guerra, come semplice assenza di guerra, ci fa perdere di vista i contorni molteplici della pace e quindi capire esattamente cosa voglia dire pace. E poi soprattutto esiste una grande mole di letteratura che ha studiato la pace positiva dopo che Johan Galtung per primo l'ha proposta,
alcuni contributi hanno cercato di definire la pace come sviluppo umano, quindi abbiamo pace laddove c'è human development, dove c'è cooperazione tra le persone, se non addirittura relazioni di fiducia, di amicizia. Difficile misurare sicuramente questo grado di amicizia o di fiducia, però esistono degli indicatori, possono essere utilizzati. Altri studiosi hanno concettualizzato la pace come legittimità verticale e orizzontale, sostenendo che esiste pace positiva quando i cittadini di uno Stato si fidano del proprio governo e quando i gruppi sociali si fidano gli uni degli altri. Ecco, io credo che tutti questi elementi possano contribuire a definire meglio il concetto di pace in senso positivo. E esiste anche, vabbè, questi sono tanti, diciamo, un esperimento che ho provato a fare mettendo in questa word cloud tutti i possibili contorni della pace, tutti i possibili aspetti che possono aiutarci a definire la pace in termini positivi. Vedete, sono tanti, gender rights, reconciliation, deliberation, rule of law, vertical legitimacy, tolerance, openness. È molto difficile ovviamente definire la pace in questo senso molto ampio, ma è ciò che l'Institute for Economic and Peace è riuscito a fare, sta facendo. Esiste questo index di Positive Peace Index su cui ci siamo basati anche per costruire il corso, che raccoglie ogni anno dati aggiornati sulla pace positiva, dividendoli in 8 pilastri, variabili istituzionali, ossia governi ben funzionanti, cioè si è in presenza di pace positiva quando il governo funziona bene, quando riesce a rispondere alle esigenze dei cittadini, quando ci sono bassi livelli di corruzione. Ecco, chi avrebbe mai detto che la corruzione potesse influire sulla pace? L'equa distribuzione delle risorse, l'informazione libera, sono tutte caratteristiche che rientrano tra le variabili politico-istituzionali del concetto di pace positiva, che può essere misurata anche attraverso indicatori economici, ossia c'è pace positiva laddove c'è un ambiente economico vivace, funzionante, crescita economica, sviluppo, e quando ci sono, tra i requisiti sociali, per esempio, alti livelli di capitale umano, accettazione dei diritti degli altri, buone relazioni con i vicini. Ecco, queste idee hanno informato il corso, il modulo B4Peace, che vedete è stato un corso, un esperimento di corso multidisciplinare, perché ha coinvolto esperti di diritto internazionale, politica internazionale, politica economica e sociologia, quindi 4 diverse discipline che hanno analizzato in modo interdisciplinare il concetto di pace, declinandolo ovviamente in termini di sicurezza e giustizia di transizione. È stata coinvolta anche una studiosa, Elena Carpanelli, che si è proprio interessata del conflitto in Colombia, del conflitto con le FARC. Poi ho insegnato io, diciamo, il modulo politologico sulle cause della guerra e le determinanti della pace, ma c'è stato anche un punto di vista più economico, il welfare state, che è molto sviluppato in Europa e anche in Italia, che contribuisce necessariamente alla pace interna, alla coesione sociale, sostanzialmente. Tanto più c'è un sistema di welfare sviluppato, tanto più avremo pace positiva. E questo è più o meno il modo con cui abbiamo analizzato il corso. Nel nostro modulo Jean Monnet abbiamo appunto colto questa sfida della pace, provato a tematizzarla in modo molto ampio e a farlo in modo interdisciplinare, intenderla cioè non solo come mera assenza di guerra, ma come sicurezza, garanzia dei diritti umani, giustizia, equità. E ecco, cosa si può dire, qui concludo,
tutto questo per la Colombia. Io non sono un esperto di Colombia, mi sono interessato del conflitto con le FARC e ho guardato con interesse il processo di pace, il trattato di pace e questo progetto di Paz Total da parte di Gustavo Petro. Ecco, io diciamo, ho trovato questo grafico che può aiutarci a capire se ci sono i presupposti per la creazione di un ambiente di pace positiva anche dopo questo lungo conflitto in Colombia. I risultati sono sicuramente, questo grafico è incoraggiante perché vedete il numero di morti violente è drasticamente calato, questo lo sapete meglio di voi, meglio di me, e quindi io credo che ci sono tutti i presupposti, però ecco, allo stesso tempo c'è la consapevolezza che la pace positiva sia molto più difficile da costruire e da mantenere. E questo è ciò che in poche parole volevo dirvi. Io Caro chiudo Emanuele, qui, sì, sì, grazie chiudo mille, qui e grazie ecco, ancora. E grazie a te, grazie a posso voi. dire che questa grafica, le tue ultime parole, cadono proprio a fagiolo per avviarci verso la fine con il nostro studioso dei processi di pace qui in Colombia, che è un collega qui della nostra università, Luis Fernando Trejos, con cui passiamo a chiudere appunto prendendo spunto dalla tua chiusura che gentilmente ci hai offerto. Spero che ci rivedremo presto. Grazie. Grazie a voi, a presto. Entonces ahora, lastimosamente, tenemos que cerrar y vamos a concluir con una pregunta que seguramente todos nos estamos haciendo. Ma esta cooperación europea para la paz, Italia, la Unión Europea para la paz en Colombia, esta mirada preocupante de la comunidad internacional, sobre todo de Europa, a los procesos de paz en Colombia, ¿cómo están o no en sintonía con los reales diálogos de paz en este momento? Y entonces, ¿quién mejor que nuestro colega Luis Fernando Trejos, que se dedica meticulosamente a estudiar las distintas mesas de diálogo en Colombia, con sus altos y bajos, con sus certezas e incertidumbres? Podríamos preguntarnos, esta transición de la paz parcial que logramos hacia una paz total, ¿se está verificando? Y este aporte de la comunidad internacional que acabamos de ver en esta mañana, ¿encuentra terreno fértil en este momento? Bueno, un saludo a todos y todas las personas presentes. Jairo, por organizar y invitarme, lo mismo María Ángela y los colegas italianos que me antecedieron. En términos generales, Jairo, no hay paz total. La paz total fue una formulación de política pública que hizo esta administración, creo yo que con las mejores intenciones, pero lastimosamente sin método, sin un plan claro de cómo lograrlo. Y en algún momento la paz total tenía, o parece que construyó como indicadores de éxito abrir mesas, todas las mesas posibles, ¿no? Buscando, y esto lo digo hipotéticamente porque no existe un documento técnico de la paz total, entonces hoy no sabemos realmente cuáles son los objetivos que se persiguen a través de esa política, pero en la medida en que se abrían muchas mesas con distintos actores armados de diferentes naturalezas, se esperaba que el conflicto se desescalara, es decir, la violencia iba a disminuir, y esto no sucedió. Entonces hoy tenemos en la práctica 3 mesas de lo que se denomina diálogo sociopolítico con actores armados, los que el gobierno reconoce como interlocutor político. De esas 3 mesas, una está congelada, que es la del ELN, la mesa que está en el limbo, y hay 2 mesas que, usando el lenguaje de los jóvenes, uno preguntaría, el Estado es complicado.
¿ya? No se sabe realmente si van a avanzar, si retroceden. Una es con la segunda Marquetalia, de la cual se espera que se inicie un segundo ciclo en La Habana en el mes de octubre, y con el Estado Mayor Central, que es una parte de una federación de grupos post-FARC, tampoco hay mucha claridad. Hay dos mesas de diálogo sociojurídico en dos ciudades importantes del país, una es Buenaventura, la otra es Medellín. Había una tercera en Quibdó que se rompió esta semana, los actores se levantaron de la mesa y hay el anuncio de dos nuevos diálogos con grupos criminales como lo son el Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y los Conquistadores de la Sierra Nevada, Pachenca o Casa Giraldo. Pero son anuncios, ¿no? Todavía no hay claridad en torno a las fechas de inicio y cuáles serían las agendas a negociar con esto. En ese panorama, lo único certero que hay, es decir, y esto va a sonar un poco quizás chocante, pero esa paz total queda reducida a lo que uno puede denominar una paz pírrica, ¿no? Que es un frente del ELN que opera en Nariño y que se convirtió en una disidencia, que es el Frente Comuneros del Sur, que realmente ha manifestado públicamente su voluntad de dejar las armas y transitar a la vida civil. Eso está avanzando, pero es una estructura, ¿no? Una pequeña estructura de una organización criminal. Eso es lo que creo yo, Jairo, que nos va a quedar de la paz total, realmente, ¿no? Lo demás van a ser experiencias en la mayoría de los casos negativas. Y el problema que tiene esto, Jairo, y que creo yo que hace clic con las preocupaciones que tienen los colegas europeos, pero especialmente los italianos, es que yo sí creo que el apoyo es fundamental y la cooperación europea para la búsqueda de la paz en Colombia es innegable, pero sí creo que es necesario empezar a condicionar la cooperación con el gobierno a que se muestren planes, ¿no? Estrategias claras de esa cooperación, en qué se va a traducir, hacia dónde va a llegar, porque hoy lo que tenemos es un escenario de negociación en el cual muchos actores armados se han fortalecido. Y la cooperación internacional ha quedado en muchos casos entonces como una especie de garante de ese fortalecimiento, porque están en las mesas, en algunos casos son garantes, en otros casos son acompañantes, facilitadores, pero la pregunta del millón es qué dicen, ¿no? No pueden ser solo notarios de fe de las decisiones que tome el gobierno del grupo armado, o sea, también hay algo que se debe decir ahí. Y el problema que tiene esto, Jairo, es que como van las cosas, la paz total va a ser un fracaso total. Y el fracaso total lo que nos demuestra en términos de paz, la historia reciente, es que el péndulo de la paz y la guerra oscila según los resultados de los esfuerzos de paz. Te voy a poner un ejemplo. Cuando fracasaron las negociaciones del Caguán entre la administración Pastrana y la antigua guerrilla de la FARC, se nos vinieron 8 años de seguridad democrática, ¿no? Era una apuesta de finalizar la guerra no por vía negociada, sino por vía militar, de derrota militar del adversario. Ya sabemos todo lo que sucedió en ese contexto, ¿no? Después viene la negociación de Santos. Entonces, tú tienes a un Pastrana que su apuesta fue paz con la FARC. Después vino Álvaro Uribe, 8 años de guerra contra la FARC. Después viene Santos, 8 años de apuesta de paz con la FARC, negoció con la FARC, logra la desmovilización de esa guerrilla. Y después de eso viene la administración Duque, ¿no? Que era guerra con todos, porque no tuvo plan de paz. Realmente dentro de la agenda pública de la administración Duque la paz no era un tema. Y ahora estamos en paz con todos, o sea, la paz total es paz con todos. Y en el 2026 que viene. Y el problema que tiene, claro, es que si no hay paz se deteriora la seguridad y la derecha vende seguridad, ¿no? A mano dura. Y hay un contexto, acabamos de ver los resultados, bueno, en Austria, pero lo que estamos esperando en la región también, especialmente en Estados Unidos, nos puede llevar a escenarios oscuros en términos de derechos humanos nuevamente. Una última pregunta para que concluyamos con tu ayuda. Es, bueno, tú dices, y lo dicen muchos expertos como Ariel Ávila, estudioso del conflicto, me dicen que le concedemos las buenas intenciones al actual gobierno y seguramente es así, pero que hubo un error estratégico, técnico y metodológico al pretender pasar de inmediato de la paz parcial a la paz total. Ayer, el delegado representante permanente de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, se apeló, convocó al ELN y al gobierno
a reactivar la mesa de diálogo urgentemente. La Conferencia Episcopal Colombiana le hace eco. Es hipotizable que se redimensione la estrategia, abandonando la pretensión del gobierno de pasar de una vez a la paz total y copiando el método Santos, que se concentró en un actor, si se concentrara en el ELN en este momento. ¿Podría ser una hipótesis de salida o está empantanado igualmente? Lo que pasa, Jairo, es que en términos de paz y más de negociación de fin de conflictos armados, hay que entender que esto va más allá de la buena voluntad, ¿no? De la energía y las buenas vibras que se tengan. Eso es importante, pero no es lo que termina al final decidiendo la balanza hacia la paz o la continuidad de la guerra, que hay que entender que hay unos intereses y unas capacidades, ¿no? El ELN es una insurgencia que llegó a esta paz total no derrotada militarmente y todavía con fortaleza en algunos territorios en los que ejerce control o hace presencia desde hace mucho tiempo. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué el ELN iba a tener voluntad de negociación? ¿Ya? Yo desde el principio fui muy escéptico. No, yo no creo que tenga. Yo lo que creo es que la guerrilla, ¿qué pasó con el ELN? El ELN empezó a percibir un gobierno que se iba desgastando políticamente, muy desgastado en términos políticos. Y claro, esto no lo digo yo, ¿no? Esto hay evidencias palpables, reales, de un gobierno que en cada oportunidad que tiene de hacer anuncios públicos dice que le van a dar un golpe de Estado o que está en marcha un golpe de Estado. Entonces, si jugamos a los roles, o sea, si tú eres el ELN, ¿cómo vas a pactar con un gobierno que no tiene capacidad para cumplirte los acuerdos a los que llegues, ¿no? No sé, me parece un mal negocio. Y a eso súmale que también es un gobierno que abandonó la implementación del acuerdo con la FARC. Entonces, desde esa óptica, yo creo que el ELN sacó todo lo que pudo de la mesa. El ELN le fue muy bien en términos políticos, saca 28 acuerdos suscritos. La metodología de la Convención Nacional, que es una obsesión que tiene el ELN en su modelo de negociación, ganó mucha interlocución política porque realizó relaciones públicas como no lo había hecho durante mucho tiempo, ¿no? Viajaron a Caracas, estuvieron en Ciudad de México, en La Habana, es decir, han recibido y hablado con todo el que quieren, tienen a su mando estratégico en Caracas, tranquilos, ¿no? Están en Venezuela tranquilos. Entonces yo lo que creo es que ya ellos saben que Petro se agotó y van a esperar los resultados electorales de 2026, pero ya no entran a negociar desde cero, sino que llevan lo que lograron con la administración Petro, ¿no? A eso súmale, Jairo, que creo yo que es lo último que hace que el ELN ya decida no seguir una apuesta real de paz. Los resultados, más allá de los resultados electorales, es la consolidación de la dictadura venezolana, ¿no? Un Maduro que desconoce resultados y que se atornilla mucho más al poder. Eso al ELN le produce mucho oxígeno político porque hoy un tercio de esa guerrilla está en Venezuela. Y tiene una particularidad que es que el ELN tiene un carácter híbrido en este momento, porque en Venezuela son un grupo paramilitar que usa las armas para defender al gobierno, protegerlo, apoyarlo, pero en Colombia son una insurgencia armada que usa las armas para atacar a las instituciones. Y lo que te decía anteriormente, los dos comandantes más importantes del ELN viven en Venezuela desde hace por lo menos 10 años, que son Antonio García y Pablito Arauca. Es decir, no tienen ningún afán hoy de salir de Venezuela porque nadie los va a sacar. Venezuela, al contrario, Maduro en la medida en que se radicalice va a echar más mano del ELN, no solo para proteger la franja de frontera, sino también para que administre rentas ilegales en lo que se denomina el arco minero del Orinoco. Entonces el ELN quedó en el mejor de los mundos, tiene ya unos acuerdos logrados que puede meter en el congelador y esperar resultados electorales y tiene un santuario estratégico en Venezuela desde el cual puede esperar tranquilamente los resultados que te decía de la elección de 2026, a ver si negocia nuevamente o que ya es como un modus vivendi del ELN, ¿no? Pero yo no creo que haya voluntad ni concentrándose, ni porque la ONU mande cartas, ni porque la iglesia esté afanada. Esto es una cuestión de intereses y ya el ELN logró lo que quería. Bueno, gracias Luis Fernando. Veo María Ángela que me mira con sospecha. Un par de preguntas. No sé, Marco
nuestros huéspedes, aprovechemos que tenemos el máximo experto de nuestra institución en esta temática, porque la idea con él era agarrar todo esto que escuchamos hoy, las buenas intenciones de la comunidad internacional, Europa, que le apuesta sobre todo el punto 1 del acuerdo de paz anterior, reforma agraria integral, el Fondo Fiduciario Europeo para la Paz, Italia, al medio ambiente, porque la justicia ambiental tributa a favor de la paz, todo esto que escuchamos hoy. Pero parecería que hay un desfase entre lo que la comunidad internacional quiere, lo que nosotros los colombianos queremos y lo que los actores armados quieren en este momento. ¿Alguna pregunta contundente? Ella. Hola, profe, muchas gracias. Yo he estado intentando hablar con ustedes de estos temas porque estoy tratando de hacer una investigación en temas de cómo va la paz para una organización que se llama Voices from the Void y quería preguntarle si hay alguna luz de esperanza con respecto al gobierno para que se muevan para que se mueva el trabajo con la paz o no hay ningún escenario posible dentro de el gobierno que tenemos hoy para que haya algún avance. Bueno, innegablemente yo sí creo que el gobierno hace esfuerzos, ¿no? Y ahí hay unos equipos y hay una institucionalidad que va a funcionar hasta el 7 de agosto de 2026, ¿no? Ese es un mandato misional. Pero de ahí a que eso se traduzca en hechos significativos, ¿no? O sustantivos de paz, yo soy muy escéptico. Primero porque las contrapartes no tienen una voluntad real de terminar sus conflictos y tampoco tienen una voluntad real por sacar a la población civil de las dinámicas de la guerra. Esto es una guerra irregular y es casi que inevitable que la población civil se vea incluida en las lógicas de la violencia. Y no digo que se vea incluida de manera voluntaria, es que involuntariamente habitan territorios que son controlados por grupos armados y eso los pone a merced de la voluntad del grupo. Pero como también le decía en la primera pregunta que me hace Jairo, en la respuesta es que si no hay plan, si no hay método, si no hay indicadores ni objetivos, es muy difícil avanzar. Y yo creo que realmente ya el tiempo se acabó. O sea, ya pasaron 2 años, el próximo año van a tener más o menos unos 6, 7 meses para trabajar, porque después arrancan campañas preelectorales de 2026, ¿no? Recuerden que en el primer semestre tenemos, en marzo vienen las elecciones de Congreso, Cámara, y en mayo tenemos primera vuelta presidencial. Entonces, ya la dinámica electoral presidencial arranca en el segundo semestre del otro año. Yo sí creo que los temas de paz van a ir quedando un poco marginados. Y mucho de esto también va a depender de la capacidad o el capital político que tenga el gobierno Petro en ese momento, que yo creo que va a ser muy poco, ¿no? Lo que estamos viendo en el Congreso es una señal de que no hay mucha capacidad de lograr acuerdos con estos sectores políticos que son fundamentales para que avance la paz. Y es que en ese sentido, Jairo, y vuelvo a lo mismo, si tú eres un grupo armado que quieres pactar con el gobierno, pero sabes bien que cualquier cosa que pactes con el gobierno tiene que ir al Congreso, que tiene que pasar ese peaje y después viene la Corte Constitucional, y hoy en el Congreso no hay mayorías, ¿qué posibilidad real de que lo que tú y yo acordemos se materialice, ¿no? Esa es una lectura que los grupos han hecho y que creo que saben bien que hoy no hay posibilidades de lograr eso. Gracias, Luis. Yo sí quisiera que nos dejásemos con una luz de esperanza en el sentido de que si bien no es inmediata la paz la construimos fatigosamente, es un camino largo. Luis dice, a inmediato término de plazo, seguramente no vemos todavía la luz. ¿Esto qué significa? Un mayor compromiso nuestro para crear las condiciones, para contribuir a crear las condiciones propicias para que si no se da hoy, se dé mañana la paz.
sea, nosotros somos constructores de paz, precisamente porque nos está dando, nos toca a nosotros hacer por lo que de nosotros depende mínimamente o máximamente que mañana esas circunstancias se puedan dar, ¿no? Precisamente porque no la tenemos. Entonces esa es la invitación, porque el apoyo internacional está, lo testimonian la presencia de nuestros colegas, no solo la financiación, la presencia aquí. Todo esto son gestos propiciatorios de paz. Y a nosotros, estudiantes de esta ciencia, nos toca mantener alta la bandera de la posibilidad de la paz. Si no hoy, mañana, pasado mañana, pacientemente. Si no para nosotros, para vuestros hijos, nietos, bisnietos. Con esta sensación y con este aporte de todos nuestros colaboradores, con la presencia aquí del rector de la Universidad de Pavía, que nos acompañó hasta el final, del profesor Marco Misaglia, de ustedes que permanecieron también fieles a esta larga mañana, que pero a mí se me pasó rápida. Mil gracias y sigamos siendo esos pequeños o grandes constructores de nuestra paz. Gracias. Ángela.